toda la audiencia. Hoy día estamos en la lectura y la defensa pública del proyecto de grado del postulante Franz Oliver Vera Rollano para el grado académico de licenciatura. Y él va a presentar el trabajo Método combinado de distribución de electrodos Werner Schlumberger para la exploración de agua subterránea en la cuenca del río Cusillani en La Paz. El tribunal en este caso está compuesto por el doctor Rolando Ticona Peralta, el magíster Andrés Burgoa Mariaca y el tutor asesor de este trabajo es el ingeniero Edgar Ricaldi Yarvi. Voy a dejar entonces al postulante Franz Oliver Vera Rollano la exposición y va a tener el tiempo de 15 minutos para exponer este trabajo. Adelante. Tienes que habilitar tu micrófono, Oliver. Gracias, doctor. Agradecer a mis tribunales y a mi asesor, que ha sido parte en el área de geofísica. Bueno, para empezar, voy a empezar a compartir pantalla. El método combinado de distribución de electrodos de Werner Schlumberger para la exploración de agua subterránea. Esto se ha realizado a 17 kilómetros de la ciudad del Alto, que es en la cuenca del río Cusillani, donde se encuentra el observatorio de Villarremedios. Uno de los problemas más importantes en zonas áridas está relacionado con la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. Para esto es que se ha elegido el sondeo eléctrico vertical, que es un método geofísico mejor probado para la determinación de espesores y formaciones geológicas de una cuenca. Siguiente, por favor. Eh, Introducción. El objetivo general principal es la obtención de una imagen, distribución espacial de las estructuras geológicas del subsuelo de la cuenca del río Cusillani con fines hidrológicos. Se planteó también como objetivo específico la utilización de la técnica del sondeo eléctrico vertical para la obtención de la distribución de las resistividades eléctricas de los materiales en profundidad. 3. Introducción en la parte 3. Doña Jackie, por favor. ¿Estamos en la 3? Supongo, donde dice, ¿hay un gráfico? Sí, es la diapositiva 3. Sí. Ya. Entonces, la resistividad eléctrica es una propiedad física intrínseca de los materiales que traduce la dificultad con la cual las corrientes eléctricas pueden atravesarlos. Esta propiedad física presenta una dinámica muy fuerte en la naturaleza de los órdenes de 10 a la menos 8, que se ve en la gráfica, hasta el orden de 10 a la 16 ohmio por metro. Se muestra también los intervalos de resistividad para diversos materiales en la corteza terrestre. La resistividad de las rocas es elevada según el grado de fracturación y de saturación de aguas subterráneas, ya que puede variar de unos 1000 hasta los 10.000 ohmios por metros, dependiendo de si está húmeda o seca. Diapositiva 4, por favor. En este método de resistividad eléctrica consiste en medir la diferencia de potencial entre estos dos pares de electrodos, que es M y N, y A y B, generada por la inyección de corriente eléctrica entre otro par. La distribución de las diferencias de potencial medidas en la superficie proporciona información acerca de la distribución de las resistividades eléctricas en el subsuelo. La profundidad de penetración es proporcional a la separación entre electrodos. La variación de las diferencias de potencial en función de dicha separación permite hacer inferencias acerca de la estructura del subsuelo. La magnitud medida se llama la resistividad aparente. Entonces, se muestra una fórmula al lado derecho en donde se muestra la resistividad aparente, que depende de la separación de las
resistividades en el subsuelo, en un medio homogéneo que puede ser calculada a partir de valores de corriente y de valores de diferencia de potencial. Eh, en la fórmula se ve K, que es el coeficiente geométrico, que depende solamente de las posiciones relativas de los electrodos. La relación entre la resistividad aparente y la resistividad real es muy compleja, por lo que se requieren procesos de inversión. En la diapositiva 4, en principio los cuatro electrodos pueden adoptar cualquier disposición geométrica sobre el plano que representa la superficie del terreno. Estas disposiciones geométricas se denominan dispositivos o arreglos lineales. Si se conocen las distancias mutuas entre los electrodos y se mide la intensidad que pasa por A y B, así como la diferencia de potencial entre los electrodos M y N, eh, es posible calcular la resistividad aparente mediante la fórmula donde se muestran estos electrodos. Abajo hay una fórmula. Para este caso, la intensidad de la señal es inversamente proporcional al factor geométrico utilizado. Es la característica del dispositivo Wiener. El factor geométrico del dispositivo es el más pequeño, por lo que posee la señal intensa. Esto es importante en casos en que la prospección se realiza en áreas con altos niveles de ruido. Diapositiva 6. La disposición de Schlumberger. En principio, los cuatro electrodos pueden adoptar cualquier disposición geométrica sobre el plano que representa la superficie del terreno. Estas disposiciones geométricas se denominan dispositivos o arreglos lineales, tanto para el caso de el dispositivo de Schlumberger. O sea que estos dos métodos solamente se deben a sus disposiciones geométricas. Ya este dispositivo se trata de un dispositivo límite, que aunque en la práctica es realizable de modo riguroso, presenta grandes ventajas teóricas. Esta puede llevarse a cabo con suficiente aproximación. La idea es hacer que la distancia que separa los electrodos M y N tienda a cero. Diapositiva 7, por favor. Entonces, para el trabajo en campo que se ha podido realizar, se ha mezclado tanto el dispositivo de Wiener como el dispositivo de Schlumberger. Lo que se ha hecho es combinar esos dos dispositivos y hacer un nuevo arreglo, calcular un nuevo factor geométrico para esa nueva disposición y hacer el trabajo de campo mucho más fácil. Diapositiva 8, por favor. Bueno, en un equipo de prospección eléctrica de corriente continua se trata en esencia de dos módulos, un microamperímetro y un microvoltímetro, que pueden registrar centésimas de miliamperios y centésimas de milivoltios. Ambos poseen filtros que poseen para estabilizar las lecturas eliminando los ruidos, es decir, señales que no corresponden al estímulo de corriente inducida. Se mide también el potencial natural aplicando una corriente provista por el equipo, de igual magnitud y signo contrario, como compensador de potencial. Este SEP, realizado sobre rocas del Carbonífero, fue con el objetivo de reconocer las resistividades en las profundidades de la cuenca, utilizando un modelo computacional numérico que es un software de inversión llamado IP2Win, que genera un modelo de terreno cuya curva de resistividades teóricas debe aproximarse a la curva de resistividades experimentales. En la gráfica se ve una línea de color rojo y una línea de color azul. La curva negra representa la curva de resistividades aparentes. La curva roja representa la curva de resistividades y las líneas azules representan los espesores de las capas calculadas. Antes de realizar el modelo, los puntos malos deben ser removidos. Generalmente aparecen como valores muy bajos o altos. Este se debe a que durante el proceso de adquisición de datos, los valores
de diferencia de potencial leídos fueron bastante distintos al resto de las lecturas, por lo que se puede decir que se realizó un filtrado manual. De la gráfica se observa la imagen invertida final obtenida por el software SLPY. El error obtenido por el modelo de inversión fue del 4.5% para este ejemplo, el cual es aceptable ya que puede apreciar valores de resistividades muy amplios, ya que la curva disminuye el valor de la resistividad de la roca seca del orden de los 10.000 ohmios por metro y a roca penetrada por un segundo medio a valores de 700 ohmios por metro, indicando la existencia de fracturas rellenas de arcilla que hacen que la resistividad se reduzca. Habiéndose trabajado sobre la capa y sobre fracturas no transversales, que indica que la corriente viajó a lo largo de la lámina de arcilla, metida en la roca fracturada con agua corriente. Diapositiva 9. En la diapositiva 9 se muestra CEPs caracterizados eléctricas de rocas de la cuenca. ¿Ya? En particular, este sondeo se realizó con el método Schlumberger, que es parte de los 8 sets fundamentales. Se han realizado mediciones con la finalidad de obtener información de las resistividades específicas para reconocer a las rocas y formaciones que están aflorando en la cuenca. En esta cuenca de estudio, la tabla a la derecha muestra que tiene un espesor de 0,6 metros de espesor, con diferentes propiedades. Reconociendo la tabla anterior, se puede ver que son gravas, areniscas, arcillas. ¿Ya? Y la segunda capa caracteriza la ceniza volcánica, que es la cinerita, que tiene 3 metros de espesor. Ya la fotografía adjunta muestra el lugar del sondeo. Nótese que se calcula el espesor de la última capa, puesto Oliver, que se considera de espesor. tienes 5 minutos más. Ya, gracias. De espesor infinito. Entonces, en esta gráfica se muestra lo que se ha realizado con el sondeo. En la gráfica se muestra un material blanco que es la tinerita, que se puede evidenciar con las resistividades. Bueno, en particular el sondeo realizado con el método diapositiva 10, por favor. En particular este sondeo se ha realizado con el método Schlumberger, que es parte de los 8 estudios fundamentales y se realizan mediciones con la finalidad información de las resistividades específicas para reconocer las rocas. Diapositiva 11, por favor. Diapositiva 11. Entonces, aquí se muestran todos los steps que se han realizado mediante el método combinado el método combinado Benner-Schlumberger, que muestran valores bajos de resistividad. Diapositiva 12, por favor. La gráfica al lado derecho muestra la región montañosa. A la izquierda, hacia el oeste, fue objeto de la realización de los denominados sets verticales, fundamentales con la esperanza de encontrar material granulado, arena de alta porosidad en el subsuelo, al estar observando un territorio de grandes dimensiones donde se encuentran rocas de muy baja porosidad, por tanto, alta impermeabilidad, que posibilitan la acumulación de aguas subterráneas en las mismas. Las aguas no tienen otra opción que las de formar escorrentías de manera casi instantánea. Para terminar, de manera general en la cuenca es casi imposible encontrar acuíferos a menos de 100 metros de profundidad. Son escasísimas las probabilidades de recarga. Las escorrentías en este caso representan más del 80% de precipitación en la cuenca en consideración. Entonces, por lo tanto, haciendo un punto final, acá está difícil por lo menos encontrar agua hasta los 100 metros que se ha podido estudiar mediante los métodos. Con eso terminaría mi presentación. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Un momento, por favor. Y esto, ahí, Ruber, se corta la transmisión
para que con el tribunal se pueda conversar. A la sesión de preguntas, los tribunales tienen la palabra en este caso, doctor Ticona o Andrés, ¿quién prefiere comenzar con la sesión de preguntas? Por favor, quisiera que Jackie ponga la diapositiva 11, por favor. Una más, esa, por favor. No sé, estas gráficas que representan son ajustes, ahí parecen histogramas. Quisiera que explique un poquito más qué significan esta gráfica y esas líneas, las verdes y las rojas. Ya, claro, sí. Lo que se ha podido realizar es un modelado que se calcula en campo mediante un equipo de sondeo que calcula las resistividades aparentes, ya que esa no es una resistividad real, que lo ponemos al software y el software la calcula y hace que hace como si los terrenos fueran lineales, rectos, para poder calcular la otra línea. ¿Ya? Entonces, esto para que se pueda entender, las líneas azules son los espesores que calcula y lo que hace básicamente el software ya es hacer un conjunto de resistividades, o sea, de parámetros. Hace un método de inversión, un parámetro de modelo mediante modelos lineales, como una matriz jacobiana, algo por el estilo. Esa es la inversión que hace el modelo, que es el EPY. Estas tablas de acá al lado, donde dice de la gráfica al lado, muestran las resistividades. Las resistividades de cada capa que se encuentra o donde la corriente vaya a buscar. Entonces, en las últimas capas es donde no se muestran los espesores del material, puesto que la corriente ha llegado al material, pero no ha logrado determinar la otra capa. No sé si me he dejado entender, doctor. Mm, no muy bien, pero Bueno, la idea es que una línea una línea saca de los datos de campo. La otra línea hace mediante el modelado. Mediante el modelado y esas dos las compara. Como solución de este trabajo, generalmente lo utilizan la mayoría de los modelos, soluciones de los mínimos cuadrados. O sea, ya lo que a la realidad ahí se ve, la línea azul parecen unos histogramas, ¿verdad? no, las líneas azules representan a los espesores que realiza el modelado. Ese es el diseño que tiene el EPY, pero no, es Ya. solamente los espesores que calcula en el sondeo por cada capa que encuentra. Entonces, Y, esos números son primera capa, segunda capa, tercera capa. o sea, no está haciendo un ajuste sobre esos histogramas. Eso ¿No? aparentaría, la forma de estas gráficas daría esa idea de que se está haciendo un ajuste y entonces esos ajustes no reflejarían nada. Esa era la forma en la que está presentada, da esa idea. Está bien. Ah, ya, doctor. Bien, Andrés, ¿tienes alguna consulta? O Rolando, ¿tú ya has terminado las consultas? Sí, en realidad esa era la única duda que tenía. Ok. Andrés, ¿tienes alguna consulta al Eh, respecto? sí, hay un juez ha citado que se llama el equipo con el que han hecho los sondeos y obviamente el equipo está generando datos y de pronto algunas gráficas. Es Ah, interesante, eh, pero no sé,
Porque le escuché, creo, dijo, es una regresión lineal, o sea, es una regresión lineal múltiple, o directamente las gráficas las genera el software y uno es el que le va dando la interpretación. Doctor, dicen, sí, básicamente eso es lo que, esto no es un método directo, puesto que primero se tiene que hacer un empalme. Los datos brutos de trabajos recogidos primero se hacen una corrección de datos. Generalmente aparecen datos que están fuera del rango, entonces eso se lo tiene que ajustar manualmente. Eliminar básicamente es no tomar en cuenta esos datos. Luego, antes de procesar el EPY, se tiene que hacer un empalme, un ajuste, un suavizado, para que el software lo pueda interpretar correctamente. Y como siempre, este método no es muy directo, es más de interpretación. Entonces hay mucho error sistemático involucrado. Sí, bueno, eso depende del que está afuera de la computadora, el que está haciendo el modelado, ¿no? Puede haber muchos errores y no solo por errores de hacer el modelado, sino en toma de datos igual, porque el equipo es muy sensible, ya que trabaja eh, con milivoltios y miliamperios. Entonces también puede haber tomas de datos erróneos. Es por eso que se toman un total por cada sondeo, más de 30, 40 datos para interpretar una sola cosa. El problema de esto es que se abarca grandes distancias. Entonces, en el altiplano sí nos ha podido resultar bien porque no hemos tenido ese problema con las montañas o algo que pueda interferir con los datos. Pero entonces el equipo había que calibrar porque si hay mucho error sistemático, Sí, sí, de sí, pronto por eso. estamos viendo ruido. Sí, para calcular el ruido se emite una corriente por los electrodos sin hacer ninguna medición. Entonces, esos valores se les resta a cada uno justamente para evitar esos errores sistemáticos. El ruido de fondo, el ruido que estamos calculando. Eso se hace ya manualmente al momento de hacer en el trabajo. Eso ya al momento de graficar, entonces ya debería estar incluido esa resta. Exacto. ¿El equipo está a disponibilidad o estaba a préstamo? Eh, el equipo ha sido como un préstamo. Hemos utilizado el Terrameter SAS, que es un equipo que es uno más antiguo porque no te lo grafica ahí mismo. Tienes que sacar los datos, llevarlas a una hoja Excel, calcular, reducir el ruido de fondo, hacer el empalme, el suavizado y luego posteriormente es recién procesarlos. Exacto. Digamos, esto lo usan, bueno, lo ideal es para hacer prospección geoeléctrica de aguas subterráneas. Sí. Por ahí vi una tesis eh, con dispositivos móviles y Arduino, que interesante, ¿no? Como con un celular ya se puede hacer estos sondeos geoeléctricos, ¿no? Claro, por eso ahora mismo hay en Tesatex, ya se encuentran equipos donde directamente te muestran las posibles soluciones del problema. Lo malo de esto es que siempre tiene que haber una tercera persona que te diga dónde hacer el sondeo. No es ir y directamente hacer la geofísica, sino tiene que haber un personal calificado en el ámbito de la geología. Entonces, él es el que ve los estratos donde pueden las posibilidades de cómo hacer. En este caso, hay una gráfica al final una diapositiva al final, en donde muestra un anticlinal. Entonces, esto es donde rocas, donde al lado se encuentran la arcilla, y por esa razón,
por las fracturas que posiblemente había en esas rocas, se podía haber encontrado agua, pero las dimensiones y los espesores que hemos encontrado de arcilla, que es un material impermeable, ha sido mucho. Por esa razón, hasta los 100 metros es imposible, casi imposible, ¿no? Pero no 100% seguro. Solo se habla por probabilidades. Ya. En, en costos, ¿cuánto sería? Si alguna, por ejemplo, alguna comunidad en el altiplano, ahora especialmente por el lago menor, hay mucho problema de sequía, está disminuyendo el embalse del lago, entonces están proponiendo hacer sondeos geoeléctricos para posibles fuentes de agua subterránea. ¿Qué costos, por ejemplo, les haría a una comunidad? Ya, bueno, esa pregunta es generalmente la más importante para hacer prospección geoeléctrica, porque primero se debe mucho el personal, ya que para hacer el método Schlumberger o Wenner se necesita por lo menos un personal por cada electrodo. Y para el método que acabamos de combinar era justamente por esa necesidad de no tener mucho personal. Hemos tenido que combinar ese método y encontrar un factor geométrico para ese método, y como el área nos permitía hacer sondeos amplios, se ha podido utilizar el método combinado. Y ahora, en cuanto a costos, el material es aparte, tiene un costo en donde hay empresas que te fletan esos equipos. Y otro sería, como no es un, el otro problema sería agarrar, digamos, y perforar. La perforación cuesta más, entonces un error en una medición geológica implicaría sobre todo un costo grande. Pues, bueno, no sé, hubiera sido interesante, ¿no? Dar números, porque por ahí a alguien le interese, a alguna comunidad le interese, y pues se puede decir, ¿no? Por kilómetro, tantos dólares, por hectárea, tantos dólares. No, ya, a ver, generalmente el equipo te fletan en el rango de los 5.000 bolivianos, sin, sin contar, digamos, con el personal, solamente el costo del equipo por día. Entonces, Y no ahora, es muy atractivo, ¿no? Porque son por día 5.000, pongámosle una semana más personal, no parece muy atractivo, ¿no? claro, pero a diferencia de los otros métodos, este método es todavía más barato que los otros. Por ejemplo, hay también tomografías en 2D hacer, pero si con hacer este trabajo es en una dimensión. Y si con hacer con una dimensión tienes los mismos datos, no tendrías por qué gastar, digamos, en una tomografía de 2D. Ya. A ver, yo voy hasta ahí de pronto, doctor Ticona. No, en realidad, cuán confiable es y también acerca de los precios, lo maneja Edgar. Así que si, nosotros necesitamos este tipo de prospección, por ejemplo, en el proyecto Alpaca, porque necesitamos sacar agua de pozo, entonces tenemos entendido que es $100 por metro vertical en todo caso, y hay casos en los que se necesita llegar a los 100 metros, 200 metros, entonces si hablamos de 200 metros son $20,000, comparados con los $3,000 o $3,500 que dice por una semana, por decir, del equipo, estaría barato, pero habría que ver la confiabilidad de este sistema del método. Eso era comentario en realidad. Gracias. Sí, pues por mi parte igual ya habría dado las, no observaciones, pero con pregunta y de pronto haber hecho un poco ese análisis sobre costos, ¿no? Por ahí alguien viene a la carrera o llama y dice,
queremos un sondeo geoeléctrico en tal lugar y cuánto vale. Eso es, ¿no? Entonces, Muy bien. Creo que habiendo terminado esta ronda de preguntas del tribunal, habría que revisar, Ruber, si es que hay alguna pregunta del público que está asistiendo mediante YouTube. Ok. Ahora sí, entonces cortaríamos un ratito la transmisión para pasar a la deliberación y tener ¿no? la nota final. Tú indicas. Esperemos que no tenga problemas con mi... Ok. Muy bien. Entonces hemos retornado a la audiencia y tenemos acá el acta de defensa de proyecto de grado, que es dada en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, en la carrera de Física. El postulante Oliver Franz Vera Rollano está postulando al grado académico de licenciatura. Todo esto se ha desarrollado mediante la plataforma virtual Google Meet. Y en la ciudad de La Paz, a las 4 de la tarde, el día viernes 4 de diciembre de 2020, se reunió el tribunal examinador conformado por quien les habla como presidente, Luis Blacut, en los tribunales el doctor Rolando Ticona Peralta y el magíster Andrés Burgoa Mariaca, y el asesor, el ingeniero Edgar Ricaldi Yarvi, quienes hemos recibido y hemos evaluado la defensa de proyecto de grado titulada el método combinado de distribución de electrodos Werner-Slugenberg para la exploración de agua subterránea en la cuenca del río Cusillani en La Paz. El postulante es Franz Oliver Vera Rollano, con carnet de identidad 8323174 de La Paz y registro universitario número 1646621. Y concluida la exposición, la defensa, el debate y absueltas las preguntas del tribunal y el público, en los tiempos establecidos, el tribunal examinador otorga la siguiente calificación, que es de 69, con una valoración de buena. El acto está concluyendo en realidad a las 17:15 y lo que corresponde ahora es esperar a pasar en persona a los miembros de este tribunal examinador para firmar esta acta y que el estudiante, el nuevo licenciado, continúe con los trámites para obtener su título respectivo. Y felicidades, Oliver. Tengo por el momento nada más que agregar. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, algunas palabras. La presentación, por supuesto, que ha sido muy corta. Una buena presentación hubiese exigido de repente 1 hora para hablar de los diferentes aspectos que se presenta este proyecto. Aspectos del software que se ha utilizado, de la forma en que se ha medido, de cómo se controlan los errores y todas estas cosas que vienen acompañadas al trabajo real que se realiza, los costos que
hemos realizado porque él ha estado en calidad de becado de un proyecto IDH de investigaciones de nuestro instituto para el DeepHIS. Entonces, realmente el trabajo ha sido arduo. La presentación lo suficiente como para que la gente que no está en el área de geofísica entienda más o menos lo que se hace, ¿no? Yo les doy mis agradecimientos a todos los señores tribunales, a la dirección académica, y mis felicitaciones a Oliver, ¿no? Que pasa a ser un colega más de todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Inge. Bueno, para terminar, quisiera decir que en el área de geofísica es muy interesante, ya que es parte de la física que se podría aplicar, ya que el campo laboral también se extiende. Entonces ha sido mi objetivo más eso, extender mi campo laboral. Bueno, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, creo que con eso daríamos por concluida la defensa de tesis y agradecemos mucho al público que nos ha acompañado en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Ruber. Esta ha sido una muy buena transmisión. Muchas gracias. Felicidades, Oliver.